No se puede negar que los últimos tres gobiernos en México se han tratado o han intentado preocuparse por el problema del narcotráfico o las redes de narcotráfico. Sin embargo, vamos a estar hablando el día de hoy cuál es la relación de estas redes con, de hecho, la creación de esta droga que tiene ya un par de años en el mercado, que es el fentanilo, y como ya ustedes saben que es un tema que es súper apasionante en este canal, así que vamos allá. Siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto. Al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. Entonces, no coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Para todos aquellos que me escuchan, les recuerdo que este canal y este pequeño espacio de opinión tiene ya un par de capítulos, estamos creciendo a paso vencedores, así que estamos creciendo, así que si te gusta el contenido, por favor no olvides suscribirte al canal. Fíjense, actualmente más de 100,000 personas mueren al año en Estados Unidos por sobredosis de drogas. Estamos hablando que casi el 80%, 80,000 de ellas son por uso de opioides, abuso de opioides. Una cifra que de hecho ha aumentado casi 850% en estas últimas 2 décadas. Esto es según el Centro Nacional de Estadística de la Salud. Los opioides son unos compuestos que suelen prescribirse para tratar el dolor. Aunque son muy adictivos, son de uso común y su consumo con fines no terapéuticos también está extendida el hecho de usarlos por la sensación de euforia que provocan. Les recuerdo, por ejemplo, para aquellos que no saben, el fentanilo es 50 veces más poderoso que la morfina y se usa para mezclarla junto con la cocaína. Cuando tú ves el estudio, los análisis, los reportes de los especialistas en el área de la salud, te dicen que un gran porcentaje de la gente no sabe ni siquiera que están consumiendo fentanilo. De manera que los narcotraficantes o estas redes de narcotráfico producen estos químicos y les sale sumamente muy barato, dándoles un mayor rendimiento, pues un mayor beneficio en la producción de estos opioides. Fíjense que un término que no sabía es el estertor de la muerte, nunca lo había escuchado, y esto es un sonido que surge de la parte trasera de la garganta en las personas que están a punto de morir. Esto se origina por la acumulación de saliva y moco en la garganta en las vías respiratorias superiores. El estertor de la muerte es uno de los síntomas de la intoxicación. Cada vez que uno se informa más sobre el tema de la droga, el abuso de estas sustancias psicotrópicas y la situación en la que se encuentran los Estados Unidos, tú dices, esta es la verdadera pandemia. Como les digo, estamos hablando de son 100,000 estadounidenses que murieron por sobredosis de drogas, por lo menos en el año durante la pandemia. Es la cifra anual de muertes por drogas más altas jamás registrada en los Estados Unidos, de manera que los Estados Unidos saben que esto es un tema de salud pública definitivamente, y los medios de comunicación no hablan de esto como realmente lo merece, ¿sabes? Como si realmente fuera un problema, me da la impresión. Fíjense que los expertos creen que las sobredosis probablemente aumentaron debido al costo psicológico de la pandemia y la disponibilidad de más opioides sintéticos como el fentanilo. Ya hemos hablado en este canal varias veces, sobre todo en el área de trabajo, la implicación colectiva que tuvo la pandemia y cómo, bueno, ya lo hemos escuchado varias veces también en diferentes medios en los que se habla de cómo el mundo cambió a partir de esta pandemia. Fíjense que en términos de los opioides, el fentanilo es una crisis que mantiene en alerta al gobierno estadounidense, como lo venimos mencionando, y por supuesto también al mexicano. Cada vez son más recurrentes las incautaciones de droga y los precursores químicos en puertos terminales, aéreos, carreteras, etc. Por lo menos carteles como Jalisco Nueva Generación, del cual tenemos un video en el que hablamos de ellos, y de hecho Sinaloa, ellos empezaron a importar los compuestos químicos para elaborar el fentanilo en sus propios laboratorios. Es toda una industria. In early August, violence exploded in western Mexico. Roads were blocked, cartel gunmen cruised the streets at will, and in the city of Guanajuato, 25 outlets of a popular convenience store were burned to the ground. This was not a random eruption of violence or rival crime groups fighting over turf.
This was a coordinated operation by the Jalisco New Generation Cartel, or CJNG, specifically designed to disrupt an attempt by the Mexican military to arrest two of its bosses. And it worked. The two bosses, known as Double R and El Apa, both got away. The Jalisco New Generation Cartel have become known as Mexico's most violent and dangerous drug empire. Y ya hemos hablado de este cartel en videos anteriores, como les digo, y los dantescos que pueden ser cuando se defienden de las autoridades. Por lo que siempre me he preguntado es cómo combatirlo, cómo combatir esto y por qué no se combatió hasta ahora. Entonces tengo una idea vaga, pero voy a responderme esa pregunta aquí en el canal, pues. Y voy a responder la pregunta explicando un hecho que se dio lugar, por ejemplo, el 15 de octubre del 2020. Por ejemplo, Salvador Cienfuegos, él es ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, él fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a solicitud de la DEA como parte de la Operación Padrino, donde se le imputaron los delitos de producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos. Además de, por supuesto, obviamente el lavado de dinero, que es una actividad que va acompañada de esta, ¿no? Y bueno, presuntamente por su participación como un valioso operador para el cartel Los Beltrán Leiva, donde era conocido como el Padrino. Un mes después, mediante una petición del presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, pues se solicitó la extradición a México, donde fue puesto en libertad de forma inmediata. Para el asombro, por supuesto, de la comunidad internacional y la sociedad civil. ¿En qué calidad viene de Estados Unidos? ¿Ciudadano en libertad? No viene como un detenido. Bueno, ¿cuál es la diferencia con un procedimiento de extradición? El procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México. Pero ya les informé a ustedes que la evidencia proveniente de los Estados Unidos ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la República apenas hace 6 días. Entonces, ¿cuáles son los resultados, por ejemplo, de este proyecto de salud pública llamado Abrazos y no balazos? Esta táctica en la que el actual presidente quiere poner una distancia frente a la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, que de hecho busca priorizar sobre la acción punitiva el mejorar las condiciones de vida de la población como una forma de evitar que se integren en las filas del narcotráfico, cosa que puede ser una buena estrategia, acompañado por supuesto de la legitimación o la reivindicación de las instituciones, un ministerio judicial que funcione. Y bueno, para demostrar sus resultados, en este caso el presidente Andrés Manuel ofreció una comparativa de los homicidios en México durante el primer y último año de los gobiernos anteriores. Y las cifras las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la guerra cristera y la revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. Que aumentaron en más de 192 y 59% en los mandatos pues, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente, uno detrás de otro. Y bueno, Andrés Manuel presumió que la cifra en lo que va de año es de más del 10% inferior al que se contabilizó durante el mismo periodo en el gobierno del 2019. Sin embargo, lo que el presidente no subraya es que el pasado junio se superaron en su mandato el número total de muertes violentas registradas durante el gobierno de Calderón. Y teniendo en cuenta que, bueno, que el presidente AMLO no va a dejar el gobierno sino hasta el 2024, el gobierno de Andrés Manuel se estaría perfilando como el sexenio más violento en la historia del país. Pues, a ver, abro comillas. La lógica de estas organizaciones que quieren más territorio es aterrorizar a la población y matar a inocentes si es necesario.
Lo que no es lógico es que el gobierno no sepa cómo reaccionar y evitarlo. Esto lo cuestiona Valdés Castellano, quien es un especialista en el área de seguridad. Voy a dejar abajo un link que te lleva a su perfil, y él tiene investigaciones en el área de seguridad. Es muy interesante, pues, documentarte a través de ese link, de esa referencia. Para este experto, el caos visto en México hace unas semanas atrás, con la población civil como víctima, es un síntoma de la permisividad generada por la política de seguridad del gobierno, y demuestra que las organizaciones criminales no se sienten cómodas y poco presionadas ante una reacción nula o muy tardía de las autoridades. Ya lo hemos visto muchas veces, sobre todo en el caso de Bukele en El Salvador. Él dice que no, él dice que él nunca negoció con las maras, pero según lo que yo he entendido, mi teoría es que sí lo hizo al principio, y las maras reaccionaron matando gente en las calles, y fue cuando él empezó a hacer esto de coartar las libertades de la ciudadanía. ¿Se acuerdan? Que sacó a los militares a la calle. Bueno, yo lo que creo es que trató de negociar con las maras. Estos círculos de crimen organizado actúan y mandan sus mensajes a través de violencia, a través de muertes en las calles, y las personas que pagan son la gente de la calle. De hecho, una alcaldesa en México, no recuerdo su nombre, mencionó como un grito de ayuda, de auxilio, les dijo a estos círculos de narcotráfico que si quieren pagar sus deudas, páguenlas con las personas que le deben, no con la ciudadanía. Un grito de auxilio, básicamente. Fíjense que durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, todas las mañanas, así como tipo Chávez lo hacía, el periodista Jorge Ramos increpó al jefe del Ejecutivo mexicano respecto al tema de la inseguridad. Y ante ello, el primer mandatario dijo que su gobierno se ha registrado una disminución de tasas de homicidios. Pero vamos a dar una comparativa aquí. Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno mexicano, se han registrado 126.206 muertes de asesinos, de mexicanos asesinados. Esto es una cifra sacada de la página oficial, por cierto. Es el número de homicidios más alto que en el mismo periodo de la administración anterior de Peña Nieto, que fue de 24.478, y de Felipe Calderón, que fue de 121.000. Estos son datos que mencionó. Dicen a simple vista que la estrategia no ha funcionado porque asesinan a 84 mexicanos por día, y que de ser así, su gobierno está llegando a los 200.000 muertos. Pero dígame usted qué piensa. ¿Realmente esta propuesta de abrazos y no balazos, realmente usted piensa que funciona? Uno debería atacar la violencia desde la raíz, como está tratando de hacer Andrés Manuel López Obrador, buscando de atacar las necesidades sociales a nivel cultural de los jóvenes en las calles, cosa que es muy importante. Pero también yo creo que la delincuencia merece mano dura. La delincuencia tiene que saber, los círculos de narcotraficantes, los círculos de crimen organizado deben saber que el gobierno es un ente, es una organización que nos apoya a nosotros y tiene mano dura contra ellos. De manera que recordemos que el Chapo Guzmán escapó varias veces de las cárceles mexicanas, y Estados Unidos lo extraditó un par de veces también, y se le escapó varias veces al gobierno mexicano de sus cárceles. De manera que ellos tienen un problema de corrupción muy fuerte también en México. Sin ir muy lejos, recordemos que el hijo del Chapo Guzmán también estuvo detenido por las autoridades y fue liberado de manera posterior, porque el hijo del Chapo mandó a sus socios criminales a las calles. De manera que tiene que haber mano dura, y la gente sabe que eso tiene consecuencias, y la gente creo que está dispuesta a pasar por encima por esas consecuencias. De manera que dígame usted qué piensa sobre este fenómeno. El tema del fentanilo ya se ha vuelto un tema de salud pública en Estados Unidos. Así que nada, causa-consecuencia. Los números están aquí en el podcast. Dígame usted qué piensa. Episodio número 98. Sean todos y todas bienvenidos, y no olviden suscribirse.